perfectos en unidad. Les hablaba de esta perfección de la iglesia, y es que a pesar de la iglesia estar compuesta por individuos imperfectos, debemos estar buscando la perfección. Nadie es perfecto, todos estamos buscando la perfección. Cuando está hablando de perfección, está hablando de la perfección en el espíritu, que seamos uno en ese espíritu. Y eso es a lo que me quiero referir en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, para que usted entienda y atienda lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, según el versículo 23, y según el versículo 21, para que el mundo conozca y para que el mundo crea. Entonces, la gente ha de conocer y la gente ha de creer en el Señor cuando vea la unidad de la iglesia. Y cuando está hablando esto de sin defecto habla o quiere decir en la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. Está hablando de esta unidad en el Espíritu. Y es a la que me quiero referir en esta hora. Que el Señor me dé el tiempo de estar aquí con ustedes y poder compartirles esta bendición. Efesios capítulo 4 está hablando de esa unidad en el Espíritu. Y dice el Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación como fuiste llamado. Pablo hablando a los hermanos de Éfeso. Y le dice: con toda humildad y mansedumbre, soportado con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a pedirle a alguien que nos lea la versión que ella tiene allí, que me llamó tanto la atención esta versión, y es a lo que me quiero basar en el nombre de Jesús, esa unidad en el Espíritu. Y decía de pronto ayer, algunos no se ubican, no se someten o no se integran a esa unidad porque no están de acuerdo con ciertas cosas, porque allá hacen, porque allá se ponen, porque aquí no se ponen. Pero no estamos hablando de esa unidad. Le dije, la unidad no es uniformidad. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estemos solícitos. Mire la versión que tiene allí la hermana. Efesios capítulo 4, versículo 3. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Es el Señor que está a través del apóstol Pablo hablando a la iglesia. Hoy nos habla a nosotros sobre esa unidad en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu. Dice aquí, por el vínculo de la paz. Si hay una expresión que usted debe tener en cuenta como iglesia, es que hay un fruto, es el fruto del Espíritu. Y una de las características de ese fruto es la paz. Y el Señor expresó y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando el individuo recibe esa paz, la iglesia tiene esa paz, la iglesia tiene esa seguridad. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene esa confianza en el Señor y reposa en el Señor. Yo sé que usted está allí en casa en esta hora y está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque es necesario que nosotros entendamos que esta unidad es en el vínculo de la paz. El Señor expresa a través del apóstol, el escritor de los Hebreos dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que para poder ver al Señor, no solamente tengo que ser santo, sino que tengo que tener paz en mi corazón. Porque hay mucha gente que se dice santa, pero no tiene paz. Y esas son dos cosas que no pueden faltar en el cristiano: la paz y la santidad. Porque la santidad
refleja la paz, y la paz refleja la santidad que tú vives, que tú tienes. Entonces es necesario no solamente decir vivo en santidad, pero tienes tu paz en tu corazón, porque mucha gente que dice vivo en santidad, yo soy santo para Dios, pero no tiene paz. No tiene paz en su corazón, no tiene paz consigo mismo, no tiene paz con el prójimo, no tiene paz con ninguno. Entonces le está retando santidad a lo que el Señor está diciendo, que vivamos como iglesia en esa unidad del vínculo del Espíritu. Y el Espíritu es lo que trae paz. Y ese vínculo del Espíritu que nosotros tenemos nos lleva a sentirnos en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Toda la iglesia tiene una sola esperanza, estar un día con el Señor, no importando denominación, porque si tú le preguntas por denominación, entonces dice, no, es que yo soy de acá, yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, pero la Biblia no dice que tú tienes que ser sino de Jesucristo. Y cuando tú tienes a Cristo en el corazón, entonces tú eres parte de un cuerpo. Eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, y entonces haces parte en ese vínculo de la paz, haces parte de la unidad en el Espíritu, y entonces el Señor nos llama a que seamos allí de una misma esperanza, y dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Escucha, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que cada uno recibió conforme a la medida del Señor. No conforme yo quiero, sino conforme el Señor nos ve la capacidad. Siempre hablo y enseño que Dios da a cada uno de nosotros conforme a la capacidad que nosotros tenemos para recibir. Así le digo, o lo hizo con lo que entregó los talentos. Y no porque tuviera acepción de personas, sino que dice que le entregó a uno 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1, conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Y esta expresión sin defecto, como lo vengo diciendo, es la expresión de unidad en el Espíritu. Porque si fuera en nuestra carne, por nuestro propio ego, porque nosotros queremos ser uno, nunca lo vamos a lograr. Nunca, porque siempre ponemos por delante la denominación, ponemos por delante la doctrina, ponemos por delante el dogma, ponemos por delante la ideología, ponemos por delante el día, ponemos por delante lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, mientras que la palabra no me está diciendo que para que yo sea uno con mi hermano, para que yo sea uno con el que no hace parte de la denominación a la cual yo pertenezco, como decía ayer, gloria a Dios por las denominaciones, yo hago parte de una denominación, pero la denominación no salva, ni la denominación tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia es una sola, que son los que han sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces el Señor está diciendo que seamos unidos, seamos uno en el Espíritu. Ya leímos Efesios capítulo 4, gloria al Señor, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Quiero seguir porque el tiempo no me da para seguir escudriñando esto, pero sería bueno que usted entienda que una de las expresiones que la Biblia toma para enseñar una unidad compuesta son el cuerpo y la de un edificio. Por lo menos el versículo 4 de Efesios 4 dice, un cuerpo. Y está hablando allí el apóstol también diciendo como la iglesia, como imagen de un cuerpo de Cristo, es la manera como el Señor quiere enseñar la importancia de la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así en el capítulo 4. Todavía seguimos ahí hablando de esa unidad en el Espíritu, pero ahora estamos viendo la palabra cuerpo para enseñar la unidad, lo que el Señor quiere hablar de unidad como un cuerpo. Y dice el versículo 13 de Efesios 4 hasta el versículo 16. Hay un propósito, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a un acuerdo, a una sola fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Les hablaba y les decía, todos somos imperfectos, pero estamos buscando la perfección, que es lo que nos acaba de decir allí el apóstol a través del capítulo 4 de Efesios, versículo 13. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo humano se va edificando según las coyunturas, va creciendo mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo tiene su actividad. El apóstol Pablo en otra ocasión nos dice, nos habla, ¿y qué? Si el cuerpo solamente fuera oído, o si solamente fuera ojo. Necesitamos todos los sentidos y todos los miembros del cuerpo, porque si nos falta un miembro del cuerpo, hay algo que es un fenómeno que no es normal, que no es un cuerpo. Pero cuando estamos unidos y entendemos que hay una unidad, dice allí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, va creciendo el cuerpo. Ese cuerpo recibe el crecimiento de las coyunturas porque hay algunos otros elementos. La sangre, el agua, cantidad de elementos que tiene nuestro cuerpo, las células, cada una de ellas, y se van dando y van creciendo. Si usted corta un pedazo de piel, un pedazo de carne de su cuerpo, se va a dar cuenta y va a analizar y va a entender que hay muchas cosas que hacen parte de ese cuerpo. Que no solamente eres tú lo que estás viendo allí cuando te ves en un espejo, que eres cabeza, que eres tronco, que eres extremidades, sino que hay otras cosas que son muy fundamentales, que de pronto tú no las ves, pero que están haciendo una función en el cuerpo, y esa función que están haciendo los miembros es que el cuerpo crezca. Y es lo que está el Señor hablándonos de la unidad en el Espíritu. ¿Quién hace que esta unidad sea perfecta? El Espíritu. Y ese Espíritu, que es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y también la iglesia tiene el Espíritu. Tú como hombre, como mujer de Dios, como individuo, tienes el Espíritu, el soplo de vida. Tienes vida porque el Señor sopló en ti vida. Y no solamente sopló en ti vida, sino que ahora te da el don del Espíritu Santo para que sigas viviendo. Y ese don del Espíritu Santo te dé vida más allá de esta vida que tenemos. Entonces es necesario entender esto. También la imagen de un edificio. Y de pronto hoy el tiempo no me da para hablarte de cómo el apóstol, a través del Espíritu Santo, nos está enseñando cómo edifican un edificio, y que el fundamento de un edificio tiene que estar bien cimentado. Y así igualmente el apóstol Pedro y de igual manera el apóstol Pablo hablan de esta edificación. El versículo 15 en adelante del capítulo 1 de Efesios, mire lo que dice. El apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso y quiere que suceda algo con ellos. Y él dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Por las bendiciones espirituales en Cristo que ustedes tienen. Ahora ya habla del espíritu de sabiduría y revelación. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo, oyendo de la fe de los hermanos de Éfeso, dice, y de vuestro amor para cada uno de todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál era el propósito de la oración del apóstol Pablo a favor de los hermanos de Éfeso? Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El propósito de la oración del apóstol Pablo a los hermanos era
que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Señor Jesucristo, no en otro conocimiento, porque el fundamento de los apóstoles es Cristo, y Él enseñaba eso. Yo quiero que ustedes entiendan y aprendan. Mi propósito es, mi deseo es, y oro al Señor que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero hoy en día usted escucha gente hablando, que la gente tenga conocimiento de otras cosas, pero que no aprendan del Señor. Y se olvidan del Señor hablando de quién sabe qué cosa, menos de lo que tienen que hablar. Y enseñando quién sabe qué cosa, menos de lo que tienen que enseñar. Y el apóstol Pablo, yo le pido al Señor, ruego al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que le alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuánta gente que está en la iglesia y no sabe para qué fue llamado? Creen que fueron llamados para contender, para pleitear, para señalar, para hacer lo que sea, menos para tener conocimiento de Dios y a qué fueron llamados. Bendito sea el Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La gente que conoce esto no pleitea. La gente que conoce esto no contiende. La gente que conoce esto ama. La gente que tiene la revelación esta ha creído en el Señor y en el conocimiento de Él. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando usted habla de un miembro de la iglesia, y cuando usted señala a un miembro de la iglesia, y cuando usted pisotea a un miembro de la iglesia, está pisoteando el cuerpo de Cristo. Y de eso tiene que darle cuenta. Así que analice cuando va a hablar de un siervo del Señor. Tenga cuidado. Y sea ejemplo cuando decíamos, se marca territorio, cuando hay identidad. Cuando usted tiene identidad, hermano, usted no habla en contra del cuerpo de Cristo. Porque si está hablando en contra del cuerpo de Cristo, se está lacerando usted mismo su cuerpo. Y es necesario entender que Dios nos ha llamado a esa unidad, y que la unidad es la iglesia, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que si yo me meto con un miembro del cuerpo de Cristo para quererlo arrancar, para quererlo cortar, porque no me pasa de aquí, porque ese hermanito yo no sé qué es lo que tiene, porque es que ese pastor como habla, porque míralo cómo grita, porque míralo cómo canta, estás teniendo problemas con el cuerpo de Cristo. Y si tienes problemas con el cuerpo de Cristo, tienes problemas con el que te dio la salvación. Aleluya. Así que tenga cuidado cómo se expresa, cómo habla. En estos tiempos de redes sociales, mi amado, le da un miedo leer tantas cosas y tantas situaciones. Cuando alguien da alguna palabra, alguna expresión, la gente comienza a hablar y a murmurar y a decir quién sabe qué cosa, sin temor. ¿Por qué? Porque le falta tener la revelación. ¿Cuál revelación, pastor? La revelación de que el espíritu de sabiduría y revelación tengan en el conocimiento del Señor. O sea, le falta conocer al Señor. El apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21, está hablando de esa unidad y de esa expresión como edificio. Versículos 20 al 21. Vamos a leer desde el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, para que por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. El Señor dice que Él no echa fuera a nadie. Todo el que viene a Él es bienvenido, y es en un mismo espíritu, y entramos al Padre, dice allí.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Si usted se siente mal en la iglesia, se siente mal como miembro del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted tiene que volverse a Dios y sentirse bien, porque ya tú no eres extranjero. Ya tú tienes una cantidad de hermanos que hacen parte del cuerpo de Cristo y que son miembros del cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice allí: tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres miembro de la familia del Señor, así que tú te gozas cuando ves un hermano. Y tú no le preguntas, ¿de qué denominación eres tú? ¿A qué perteneces tú? ¿A dónde vas tú? No, porque ahora somos llamados familia de Dios. Y dice allí el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando la gente no es religiosa, escúchame bien, cuando la gente ha entendido el propósito del llamado, la reconciliación de nosotros para con Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, entendemos que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero hay gente que está más pendiente de la doctrina, de la denominación, como les he dicho en estos días atrás. Cuando la misión pierde la visión, es cuando la gente comienza a enseñar dogmas e ideologías y comienzan a desviar la visión de la misión que Dios dio. Y la misión que Dios dio fue llevar el evangelio. Y entonces aquí el apóstol está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No hay otro fundamento. ¿Por qué? Porque la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Amén. Aleluya. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta unidad de un edificio comienza con un cimiento. Y tiene que ser el cimiento bien profundo, porque va a edificarse una torre, un edificio bien alto. Y entre más alto sea el edificio, más profundo tiene que ser el cimiento. Y la principal piedra del ángulo de este edificio, o de este palacio, o de esta casa, se llama Jesucristo. Y Él es la primera piedra del ángulo. Y entonces no solamente es el fundamento allí con los apóstoles, que puso Él la primera piedra y se fue edificando, sino que Él es el todo que lo llena en todo. Y usted va allí colocado. Mire, el edificio no solamente es cimiento, no solamente es el sobrenivel, sino hay una cantidad de cosas que tiene el edificio, al igual que el cuerpo. Si usted va a un edificio y usted mira, usted llega a un lugar, primer piso, segundo piso, y para poder hacer ese primer piso, tuvo que haber un cimiento. Y hay un cimiento, entonces hay una edificación. Y empieza a edificarse. Y eso va bloque por bloque. Y yo le digo siempre a los hermanos que tengo la oportunidad de enseñar y pastorear, decirle, usted hace parte, usted es un bloque de esos. Y usted está edificado, usted mira las casas, están siendo allí edificadas, y van los bloques, y van pegados allí por el cemento, y van allí, y vamos creciendo. Y nosotros un día, cuando se termine la obra, vamos a ser levantados con el Señor. Y vamos a estar en una nueva casa, en una nueva edificación, que es la Nueva Jerusalén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Quiero terminar con Primera de Pedro capítulo 2. Sé que el tiempo corrió hoy, se nos fue el tiempo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 en adelante. Está hablando de la piedra viva. Porque usted va a decir, ahora el pastor dijo que nosotros somos ese bloque, cuando eso era pura piedra, que se edificaba era con piedra. Ahora yo le dije bloque, pero aquí dice piedra viva. Mire lo que el apóstol le dice a la iglesia: acercados a Él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso está hablando de Cristo, la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas. O sea, ahora
no se está refiriendo a Cristo, ahora se está refiriendo a nosotros en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que ahora yo soy miembro del cuerpo de Cristo y yo estoy siendo edificado y me edifico como piedra viva porque tengo la vida que Cristo puso en mí. Y como tengo esa vida, entonces yo imparto vida y me edifico. Y dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Y en esa casa espiritual y ese sacerdocio santo he hecho un propósito para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Romanos y dice el culto racional, el culto personal, que siempre haya un motivo de alegría, un motivo de gozo. Como te decía al principio, se marca territorio siendo agradecido. Que tu vida sea una vida llena de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que desecharon aquellos, cuando dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ese que no recibieron vino a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Vino a ser el que le dio sentido a todo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Tu destino no es que seas de perdición. Tu destino es que seas bendecido. Ahora, los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, según el versículo 19 de Efesios capítulo 2, nosotros que somos allí conciudadanos del Señor, somos conciudadanos de la iglesia y somos miembros de la iglesia de Cristo. Pablo cambia la idea de lo político y familiar para describir a la iglesia como un edificio donde los conciudadanos y la familia son edificados para la gloria de Dios. De igual manera lo hace el apóstol Pedro. Pablo habla a la iglesia no solo en una nueva nación y una nueva familia, sino también figurativamente es ahora como un nuevo edificio, una hermosa construcción. En esta edificación resalta el cimiento que es fundamental en todo edificio. Pablo dice que los conciudadanos de los santos y los miembros de la familia de Dios son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los creyentes en Cristo son como un edificio levantado sobre una estructura totalmente sólida, la cual es Cristo. Por eso, Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice: gloria al Señor. Que eres también la piedra del ángulo. Jesucristo mismo dice, Isaías dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, espere. Espere. Porque el que cree, espera. Porque el que cree, confía. Porque el que cree, tiene estabilidad. Porque el que cree, se mantiene. Porque el que cree, se sostiene. Y se sostiene agarrando la mano del invisible. Se sostiene creyendo que el Señor un día ha prometido que vendrá y que nos sigue edificando, porque Él dijo: yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Y estamos en esa unidad. Y quiero terminar con esto, escúchame bien. En este tiempo necesitamos esa unidad. Necesitamos estar unidos como un solo pueblo, porque la unidad es acuerdo y el acuerdo trae fuerza, te decía ayer. Y mientras que la iglesia esté desubicada, mientras que la iglesia esté pensando cada uno en su reino, cada uno en su propio bienestar, no vamos a conseguir nada. Y el enemigo puede pisarnos la cabeza, que el Señor lo reprenda.
Pero la iglesia está siendo advertida en este tiempo en el que estamos viviendo, que hay que estar en unidad, en acuerdo, no señalando, no diciendo, es que tú eres del día, es que tú eres de tal doctrina, es que a mí no me gusta como tú haces, es que a mí no me gusta como tú caminas, es que a mí no me gusta lo que allá dicen, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Déjame decirte que mientras que nosotros no estamos de acuerdo, el enemigo está de acuerdo en contra de nosotros. Así que levántate en el nombre de Jesús y cree al Señor, porque para el que cree todo es posible. Y recibamos esa unidad en el Espíritu, y no solamente que la vamos a recibir, sino que vamos a vivir. Y no señale a nadie, porque si usted señala a alguien, está señalando al miembro del cuerpo de Cristo, del cual tú haces parte. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.